¿Y cómo están, gente? Bienvenidos al capítulo número 17 de Hablando con un monstruo, traído como siempre gracias a Roxa Shadow. Ya saben, todos los links respectivos tanto del autor como de la obra están aquí abajo en la descripción de este video. Y bueno, sin nada más que decir, directo con el fanfic. Capítulo 17. Monstruos. Texto del capítulo 17. El viento aullaba mientras se lanzaba en picado por el cielo, su cabello arrastrándose tras él mientras miraba al frente. Su mirada estaba desenfocada y vacía, sus ojos dos orbes aburridos descansando en un rostro sin emociones. ¿Cuánto tiempo llevaba volando ya? No podía asegurarlo, tampoco sabía su destino. No tenía un hogar al que volver ahora, ningún lugar al que pudiera llamar suyo. Había hecho una pausa en varias casas en los últimos días, estudiándolas detenidamente antes de decidir finalmente seguir adelante. En aquel entonces, solo se trataba de elegir un hogar, masacrar a sus residentes con su hermana a su lado y mudarse allí. Sin ella, se encontró dudando. ¿Y si los vecinos se daban cuenta? Antes, poco importaba si la gente sabía dónde vivían o no. No existía nadie que pudiera rivalizar con su poder combinado. Pero ahora, si solo un gusano entrometido lo veía, podrían filtrar la información a las noticias, que luego podrían difundir su paradero o eso suponía. Blondie podría estar en su puerta en cuestión de días. Una parte de 17 sentía que simplemente estaba siendo paranoico. Otra parte, sin embargo, sentía que sus temores estaban completamente justificados. ¿Por qué Blondie no iba a intentar cazarlo ahora que había desaparecido del radar? Es lo que haría yo en su lugar. Forzó a su mente a cambiar de tema. Pensó brevemente en si su pequeña jugada en ese maldito laboratorio había salido en los titulares. ¿No había prestado atención a lo que hacían los humanos en los últimos semana? ¿De verdad ya había pasado una semana? El tiempo había pasado tan rápido, y sin embargo, había hecho tan poco con él. Se preguntó cuántas veces ya había dado la vuelta a la Tierra, solo deteniéndose para un breve respiro cuando se encontraba flotando sobre una parte particularmente aislada del bosque. Siempre había tenido afinidad por el aire libre, por la naturaleza. Era tan pacífico. Le relajaba estar donde estaban los árboles y las montañas, lejos de la molestia que era la humanidad. Siempre había saltado a la oportunidad para ir de acampada, incluso antes de que el Dr. Gero lo encontrara. Por supuesto, 18 siempre había sido todo lo contrario, amaba el entorno urbano de la ciudad, le encantaban las compras y otras actividades femeninas. Convencerla de que le acompañara en una acampada siempre había sido una tarea tan pesada, tanto que a menudo se resignaba a ir solo cuando sentía el impulso. Su mirada desinteresada descansaba en el suelo, pasando rápidamente en un borrón de verdes intensos y marrones embarrados. Se dio cuenta de que por fin había superado el clima seco del desierto que parecía extenderse durante siglos, habiendo llegado a lo que parecía ser una especie de bosque denso. 17 se detuvo en seco, sus ojos se posaron en un tramo relativamente estrecho de río que se extendía más allá de lo que la vista podía ver. Los sonidos del agua corriendo, sus tonos constantes y dóciles, le calmaban mientras escuchaba. Finalmente, el androide decidió bajar hasta la orilla, sus pies crujiendo y hundiéndose ligeramente en la arena. Sus ojos se detuvieron en la orilla del río, recordando una vez que vio a 18 sentarse en un borde muy parecido a este durante una de las pocas veces que ella realmente aceptó acompañarle en la naturaleza. Se la imaginaba allí ahora, con las piernas pataleando en el agua mientras ella estaba sentada, el lenguaje corporal expresando aburrimiento, pero siempre podía distinguir en algún lugar de sus ojos un placer no dicho. Incluso ella debe estar cansada de todas las luces artificiales de la ciudad y los ruidos intrusivos de los vehículos. 18, pronunció el nombre con una voz no más alta que un susurro. A pesar de su decisión de dejar a su hermana, eso no impedía que sus pensamientos volvieran constantemente a la joven. Ella había sido no seguía siendo su hermana, aunque ya no sintiera que podía confiar en ella. Me pregunto si sigue con él. Frunció el ceño ante la idea. Aunque nunca dijo directamente que había formado algún tipo de relación con la maravilla Manco, su última conversación fue suficiente confirmación para 17. Supongo que esos pequeños viajes para hacer ejercicio, estaban con él. Abrió los ojos de golpe, comprendiendo la implicación. No es así. Te prometo que no estamos, vete, 18. Cerró los ojos con fuerza al recordar el recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué la había hecho cambiar de bando tan abruptamente? ¿Y si su relación con Blondie no era romántica como él había supuesto de inmediato, entonces qué era?
Una parte de él deseaba haberla dejado hablar en esos momentos, dejarla explicarse para no tener esas preguntas ardientes en el fondo de su mente. ¿Fui yo? Una parte de 17 había encontrado culpa en sí mismo. ¿Había sido culpa suya la repentina traición de ella? Había estado actuando extraño, justo antes de lo que le gustaba llamar el incidente. Echó un vistazo a su brazo perdido. No podía descartar del todo la posibilidad, por mucho que la odiara. ¿De verdad había sido tan mal hermano como para que ella decidiera desafiarle abiertamente de la peor manera posible? Nunca lo había visto así. Siempre había pensado que su relación era sana, bueno, tan sana como dos androides asesinos en masa podían serlo. Suspiró, con la mirada baja. Supuso que ya no importaba. Lo hecho está. Además, había perdido su última oportunidad de volver a ser el que había pasado días atrás. Cuando ese bastardo de Challenger había conseguido arruinar sus planes por completo. Sin la ayuda de 18, no había ni la menor posibilidad de volver a su antigua vida. Ahora no puedo hacer nada, dijo su voz con tono derrotado. Al girarse, encontró un buen árbol en el que apoyarse, deslizándose por él mientras se llevaba una sola rodilla al pecho. Sus ojos recorrieron las corrientes que pasaban a toda velocidad. En cuestión de minutos, o quizá habían pasado horas, ya no podía distinguirlo. Un pequeño conejo gris apareció de un salto. La cabeza de 17 se inclinó lentamente hacia un lado, estudiando a la criatura. Observó cómo sus ojos se giraban para examinarle, decidiendo si era una amenaza antes de que se moviera y comenzara a masticar un follaje al otro lado del río. 17 pensó en levantar la mano y disparar a la pequeña criatura, pero finalmente decidió no hacerlo. Supuso que podía permitir que la criatura viviera, aunque solo fuera porque le proporcionaba algo que mirar aparte de los árboles apagados y el agua siempre cambiante. Aunque no era una regla que siempre siguiera, generalmente dejaba en paz a la fauna cuando la encontraba. Algo en que no supieran que era una amenaza directa le resultaba agradable. Todos los humanos del mundo se girarían gritando en cuanto lo reconocieran, pero no los animales. No, le consideraban como a cualquier otra persona y le dejaban en paz mientras él hiciera lo mismo. Finalmente, el pequeño conejo desapareció de la vista y los párpados de 17 cayeron. El sol empezaba a ponerse, y sentía como su fuerza de voluntad para mantenerse despierto se le iba agotando poco a poco. Aunque su cuerpo nunca se cansaba del todo, su mente sí que sí. Una parte de él solo quería dormir, despertarse y darse cuenta de que todo esto había sido solo una pesadilla. Quizá, solo quizá, podría dormir tanto que Gohan muriera de viejo. 17 años era inmortal, ¿no? Al menos, esa era la teoría de su hermana y la de su hermana. Quizá, si se dormía y seguía dormido, podría simplemente esperar a que todo este lío terminara. Al menos su hermana seguiría viva. Eso era seguro. Podía levantarse, estirarse, y las cosas volverían a ser como antes de todo esto, con el beneficio añadido de que Gohan estaba muerto en la tierra. Sintió como sus labios se curvaban en una sutil sonrisa. La idea calmó al androide hasta que se quedó dormido. Cell deseaba poder morir. Pensó que tendría que morir en algún momento. Ninguna criatura, independientemente de su composición genética, podría seguir sobreviviendo en condiciones como estas, ¿verdad? Su cuerpo estaba destrozado, desgarrado e incluso separado de sí mismo en algunos lugares. Podía sentir el peso de toda la montaña sobre él, aplastándole en un tormento interminable. Piedras afiladas y dentadas se clavaban en su carne, una de ellas le había arrancado el brazo en el colapso cuando su piel se había quemado por la explosión de 18. Podía sentir cómo su extremidad intentaba regenerarse, solo para que la piedra le impidiera avanzar. Tendría que transformarse, encontrar un lugar con espacio antes de poder intentar restaurar el brazo. Quería gritar de dolor, pero su tumba terrenal hacía tiempo que se había quedado sin oxígeno. Sus pulmones se sentían como cubiertos de lava mientras continuaban un intento inútil de tomar aire, solo para no encontrar nada. Con la mano restante, se estiró, intentando arrastrarse hacia donde creía que estaba arriba. Oyó como la tierra se movía a su alrededor mientras lo hacía. De repente, una roca destrozada se deslizó, golpeando una de sus piernas y aplastando la extremidad con un impacto húmedo y nauseabundo. Cell frunció el ceño al procesar el intenso dolor, incapaz de soltar un grito. Así que, débil, su pierna empezó a regenerarse de inmediato, esta vez lentamente, ya que su energía era tan escasa que no estaba seguro de si podría regenerarse en absoluto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que comía? ¿Cuánto tiempo había estado atrapado bajo la superficie de la tierra?
Tenía que suponer que varios amaneceres habían pasado y venir, aunque sin luz era difícil saberlo. Necesito comida. Sin una víctima a tiempo que le devolviera la energía, Zell no sabía cuánto tiempo podría aguantar aquí abajo. Esperaba morir hace tiempo, pero parecía que el genio del Dr. Gero superaba incluso sus propias expectativas. Se había preguntado si alguna vez moriría, si el Dr. Gero realmente había logrado crear un ser verdaderamente inmortal, solo para que quedara atrapado bajo tierra, sin llegar a completarse del todo. El concepto le aterraba. Le motivaba a moverse incluso cuando sentía ganas de rendirse, porque no podía rendirse. Rendirse significaría pasar una eternidad aquí abajo, tragado por la tierra, con el pecho a punto de estallar por la falta de oxígeno, pero sin cumplir la amenaza. Ese destino no era para él. No, se negaba a creerlo. Con un tirón brusco, arrancó el muslo de la pierna ahora inútil y rota. Se estremeció, sintiendo aún más de su sangre viridiscente antinatural brotar de la nueva herida. Este proceso fue una agonía absoluta. Arrastrarse unos centímetros, aún con el inmenso peso de miles de libras de tierra sobre él, solo para que las piedras se desplazaran por el movimiento y se derrumbaran sobre una parte de él que eventualmente tendría que ser arrancada para que pudiera continuar. Y todo fue por ella. 18, gruñó mientras imaginaba su rostro en su mente. Había hecho varias promesas mentales de vengarse del androide que le había hecho esto. No sabía qué podía hacerle a la mujer para replicar el dolor que estaba sufriendo. ¿Qué plan podría idear para comparar? No se me ocurrió nada. Yo, tengo que pensar, de algo. Sus pensamientos llegaban despacio, probablemente un efecto secundario de lo a menudo que se veía obligado a regenerarse. El concepto de vengarse del androide rubio había sido tanto una motivación para continuar como el miedo a quedarse atrapado aquí abajo para siempre. Zell siguió avanzando, arrancando extremidades cuando era necesario, optando por dejar arrancadas otras extremidades para conservar la poca energía que le quedaba. Con una mano temblorosa, se metió en un parche de tierra. Aunque no era blando, ya que seguía siendo duro y difícil de trabajar, eso significaba que no tenía que preocuparse de que uno de sus brazos o piernas se aplastara por una piedra desplazada. Intentó respirar aliviado, falló, y luego se puso a trabajar para intentar regenerar un brazo que había perdido minutos atrás. Frunció el ceño. Su cuerpo se puso rígido. El pánico empezó a apoderarse de él mientras intentaba una segunda vez, sin ningún efecto. Parecía que por fin había alcanzado su límite genético. Por mucho que intentara activar su factor de curación namekiano, su cuerpo no accedía. Ya no tenía energía para regenerarse. Zell detuvo su progreso cuando se dio cuenta de esto. Además de perder el brazo, también sufría la falta de una pierna en el lado derecho. Si sigo, si me vuelvo a quedar atascado, si se encontraba con otra capa de piedras como la anterior, podría significar su fin. Sufriría la pérdida de su brazo restante, y eso sería todo. Quedaría atrapado, incapaz de liberarse, perdido bajo la tierra por toda la eternidad. Oh. Quizá no, si su regeneración pudiera ser superada, quién sabe cuánto tardaría en morir de hambre por fin. Sabía que en su forma perfecta podría recuperarse de cualquier cosa. Su cuerpo podría durar para siempre sin ningún medio externo, pero eso era cuando estaba completo. Tal y como estaba ahora, no tenía ni idea de si su forma imperfecta tenía la misma durabilidad. La vacilación de Zell fue breve y empezó a gatear lentamente de nuevo. No es que tuviera muchas opciones. O perdía su último brazo en el intento de liberarse, o moría aquí abajo sin conocer nunca la verdadera perfección. La idea le repugnaba. Su brazo se hundió en la tierra, arrastrando el resto de su cuerpo roto hacia arriba antes de repetir el proceso, todo su temblor por el esfuerzo. Forzó a su mente a pensar en todas las cosas terribles que haría con el androide 18 para distraerse del esfuerzo. Era una perspectiva complicada, ya que sabía que aún la necesitaba para completarse. Eso significaba que, lo que hiciera con ella, tendría que tener cuidado de no dañar su núcleo de energía, que era lo que realmente importaba. Quizá podría simplemente arrancarle todas las extremidades. Un castigo adecuado para lo que estaba sufriendo. Se preguntó si eso tendría algún tipo de efecto inverso en su energía disponible, sus pensamientos se vaciaron. Su mano acababa de avanzar con un movimiento ensayado, esperando agarrar otro puñado de tierra para arrastrarse hacia arriba de nuevo. En cambio, sintió aire. La última creación del Dr. Gero se agitó mientras doblaba el brazo, presionando la superficie plana de la tierra antes de levantarse con el resto de sí mismo.
Su cabeza brotó de la tierra, salpicando tierra por todas partes mientras tomaba su primer suspiro en mucho tiempo. Jadeó, tomando largas y ávidas bocanadas de aire. Entonces, dejó caer la cabeza hacia atrás y soltó un rugido primitivo lleno de rabia. 2 horas después, el sol comenzó a deslizarse lentamente tras el horizonte, sus últimos rayos de luz cayendo sobre la densa línea de árboles. Zell finalmente había encontrado la fuerza para regenerar sus extremidades previamente amputadas, capaz de gatear y moverse a su antojo. El proceso le había llevado mucho más tiempo de lo que esperaba. Incapaz de cazar como solía hacer, se vio obligado a arrastrarse hasta un escondite entre unos arbustos y esperar a que se acercara una presa adecuada. Por suerte, no pasó mucho tiempo antes de que un joven tigre dientes de sable apareciera en su mira. La comida había sido justo la suficiente para que Zell restaurara su cuerpo a su estado normal. Sin embargo, sus reservas de energía seguían siendo lamentablemente bajas y necesitarían mucha más comida para poder reponerse por completo. Maldito androide. Zell se mantenía agachado, moviendo las piernas como una araña mientras atravesaba el terreno irregular del suelo del bosque. Había intentado caminar erguido varias veces en el pasado, pero el proceso le parecía antinatural. Arrastrarse parecía un medio de transporte mucho más eficiente, al menos hasta que aprendiera a volar. Podía oír el sonido de una corriente delante y se emocionó de inmediato. Agua significa animales. Un río era un punto de encuentro natural para la fauna, según él lo entendía. Siempre había una fuente de agua que atraía a quienes buscaban saciar la sed, sin mencionar que los peces de sus arroyos a menudo eran fácilmente capturados. A pesar de su estado aún debilitado, sus movimientos se aceleraron, ansioso por descubrir qué le esperaba su hambriento vientre. Tras una corta carrera a 4 patas, finalmente rompió la línea de árboles. Sus ojos felinos se fijaron inmediatamente en un pequeño conejo gris que intentaba refugiarse en unos arbustos a su derecha, probablemente asustado por sus movimientos apresurados. Su cola resultó demasiado rápida para el pequeño conejo. Tras absorber la trivial comida en su ser, Zell se acercó a la fuente de agua. Sus ojos empezaron a dilatarse para compensar la mala luz. Entrecerró los ojos, buscando en las profundidades del río su próxima comida, cuando una figura al otro lado llamó su atención. Girando la cabeza, estudió la figura con curiosidad. ¿Un humano? Hasta aquí. Allí, desplomada contra un gran árbol, estaba la innegable silueta de una persona. Era extraño para Zell encontrar gente tan lejos en la naturaleza, pero eso no significaba que fuera a ignorar una comida tan fácil. Había descubierto que las personas solían ser la mejor fuente de alimento para reponer sus reservas, sin mencionar la emoción de descubrir algo nuevo sobre el mundo a través de la persona que ingería. Sintió que el estómago le rugía antes de deslizarse rápidamente en el agua. La corriente era fuerte, pero el cuerpo de Zell se adaptaba fácilmente al nuevo terreno. Con los brazos pegados a los lados, la cola se movió para actuar como una aleta mientras empezaba a serpentear por el agua, tal y como había visto hacer a los peces tantas veces antes. En cuestión de momentos, cruzó el arroyo y arrancó su enorme figura delgada de la orilla. Empezó a acercarse lentamente a la figura dormida. Mientras lo hacía, ladeó la cabeza, confundido. Algo en este individuo le parecía familiares, aunque no estaba seguro de dónde podría haberlos visto antes. No fue hasta que logró reducir la distancia entre ellos a apenas 3 metros que se dio cuenta de a quién estaba mirando. Todo su cuerpo se quedó paralizado en su movimiento. Ni siquiera se atrevió a parpadear, menos que lo hiciera y la figura desapareciera, revelada como nada más que sus hambrientas ilusiones en acción. Android 17. No podía creerlo. ¿Qué hacía Android 17 aquí, de todos los sitios? ¿Y qué más? ¿Por qué había elegido un lugar tan extraño para descansar? De hecho, ¿necesitaban los androides descansar en primer lugar? ¿Eran máquinas, no? La figura de Zell permaneció completamente inmóvil mientras examinaba al androide en reposo. Sabía que los androides 17 y 18 eran de diseño del Dr. Gero, y probablemente tenían sensores muy superiores a los de un humano normal. Era posible que un solo ruido sutil fuera suficiente para despertar a la máquina dormida. Tengo que estar cuidadoso, sabía que era verdad. En ese momento, estaba en una situación muy oportunista y peligrosa. Si despertaba al androide, no tenía duda de que el androide 17 intentaría matarlo igual que su hermano. ¿Dónde está Android 18? Por lo que entendía, los dos parecían aparentemente inseparables. Eran gemelos, hermanos desde su nacimiento y, hasta donde él entendía, muy leales el uno al otro.
No tenía mucho sentido que uno se alejara tanto del otro, y mucho menos que eligiera descansar en medio de la nada. Como, extraño. Le había parecido inusual cuando los dos visitaron por separado el laboratorio ahora devastado, pero lo había achacado a poco más que un accidente. Era posible que uno estuviera separado del otro un tiempo y aún así regresara más tarde. Ahora, junto con el peculiar nuevo aspecto del androide 18, Zelle estaba mucho menos seguro de qué pensar. Sus ojos recorrieron al androide de arriba a abajo. Si su cara hubiera podido hacerlo, habría fruncido el ceño. Su brazo se ha ido. El miembro estaba completamente seccionado en el hombro. Estaba dolorosamente claro que el androide 17 había sufrido una herida considerable. ¿Había sido eso de una batalla entre los dos androides? ¿Era esa la razón por la que ahora viajaban por separado? Zelle se enfadó con el androide dormido. No conocía la naturaleza de la herida, pero existía la posibilidad de que una herida tan grave pudiera resultar en una versión menos que perfecta de sí mismo una vez absorbiera al joven. Se sorprendió deseando que el androide 17 se hubiera cuidado mejor. ¿No sabía que era necesario para la forma de vida definitiva? No, no lo haría. Teniendo en cuenta lo despistada que había estado su hermana respecto a sí mismo, parecía que ninguno de los dos era consciente de lo que realmente estaban destinados a ser. Además, Zelle se dio cuenta rápidamente de que tenía la rara oportunidad de acelerar el destino de 17. Antes, Zelle había asumido que llevaría años absorber cuidadosamente víctima tras víctima. Tendría que ser lento con su desarrollo, asegurándose de no atraer atención no deseada ni de los androides ni de Son Gohan, que sospechaba que seguía vivo. Sin embargo, ahora tenía la oportunidad de dejar atrás toda esa lucha, de llevar a 17 aquí ahora antes de que el androide siquiera supiera lo que estaba pasando. Zelle podía sentir los instintos programados del Dr. Gero impulsándole a hacerlo, a acercarse lentamente y absorber una de las dos piezas que necesitaba para alcanzar la perfección. Otra parte de Zelle dudaba. ¿Y si despertaba al androide peligroso? ¿Y entonces? ¿Tendría siquiera alguna oportunidad de escapar? A pesar de los peligros, Zelle notó cómo su cuerpo empezaba a acercarse sigilosamente a la figura dormida. Era cierto que estaba arriesgando su vida al hacerlo, pero la posibilidad de obtener una pieza tan vital de su perfección años antes de creerse preparado era demasiado para ignorarla. Los ojos amarillos de Zelle se negaban a apartarse de 17, ni siquiera a parpadear mientras se acercaba sigilosamente al hombre dormido. Sus extremidades trabajaban con cuidado, aplanando la hierba salvaje mientras intentaba mitigar el sonido de su acercamiento. Maldijo mentalmente al follaje por existir en ese momento, produciendo pequeños crujidos que parecían tan fuertes a pesar de la corriente a solo unos pocos metros. Finalmente, tras varios momentos de dolor, acortó la distancia entre él y su pieza de perfección. Observó cómo el pecho de 17 subía y bajaba, suaves bocanadas de aire escapando de las fosas nasales del joven. ¿Necesitaba 17 siquiera respirar? ¿O era un hábito natural de antes de que el Dr. Gero los llevara amablemente para convertirse en algo más? Zelle siempre había tenido un gran entendimiento de los dos androides. Razonó que era un diseño del Dr. Gero, asegurando que Zelle tuviera la mayor oportunidad de cazarlos una vez que se hiciera lo suficientemente poderoso para quedarse con ellos para sí mismo. Colocó la cola sobre su hombro, moviéndose despacio para no despertar accidentalmente al hombre. Incluso ahora, sabía que su premio no estaba asegurado. Tendría que hacer que tragar al androide fuera un movimiento rápido y probablemente apresurado. Una pena, ya que siempre había imaginado el proceso como algo que podía saborear, algo que disfrutar, igual que la gente disfruta de la comida normal, o eso había llegado a entender después de tragarse a un hombre obeso que andaba por ahí con una de esas pistolas de cañón largo al hombro. Zelle despreciaba al recordarlo. Todavía odiaba esos aparatos molestos. Se humedeció los labios. Imaginaba que ya no los encontraría tan molestos una vez que el poder de 17 se volviera suyo. La punta en forma de aguja de su cola comenzó a expandirse lentamente, convirtiéndose en una gran boca abierta, más ancha que los hombros de 17 mientras flotaba sobre el androide. Una vez más, sabía instintivamente que estaba destinado a absorber así las segundas creaciones más impresionantes del Dr. Gero. No podía tragárselas del mismo modo que absorbía a otras formas de vida, ya que necesitaba asegurarse de que los mecanismos internos dentro de 17 permanecieran intactos. Descendió lentamente por la cola, preparándose para golpear la extremidad hacia abajo, envolviendo a la figura dormida en un solo movimiento. Necesitaba asegurarse de que 17 no tuviera absolutamente ninguna oportunidad de vengarse.
Esperaba que despertara confundido y perdiera la oportunidad de forcejear en su estado desorientado. Zell dio un salto cuando el sonido de un crujido agudo le sobresaltó. Giró la cabeza de golpe, sus ojos se fijaron en un pequeño mapache que había salido de un gran arbusto a pocos metros. Los ojos de Zell se encontraron con los suyos, y de inmediato el mapache se tensó, su pelaje se erizó en un intento de parecer más grande. Apuntó sus colmillos hacia Zell mientras soltaba un gruñido agudo, retirándose apresuradamente hacia el arbusto. La cabeza de Zell se giró hacia 17. El cuerpo del androide se movió, despertando de su letargo. ¡No! Sabía que estaba a punto de perder su oportunidad. En un movimiento desesperado, la cola de Zell cayó rápidamente justo cuando los ojos de 17 se abrieron de golpe, frunciendo el ceño en confusión. Su torso superior desapareció un momento después, envuelto por la cola serpenteante de Zell. Por un momento, Zell sintió que su victoria estaba asegurada, su extremidad moviéndose rápidamente mientras bajaba lentamente, tragando aún más del androide. He ganado. La euforía de ese pensamiento hizo que Zell se estremeciera de placer. Ahora solo era cuestión de encontrar a Android 18. ¿Dónde iba a ser? Su cola explotó. El miembro fue volado en todas direcciones mientras Zell era lanzado hacia atrás por la fuerza. Su impulso se detuvo por un árbol que crujió al golpearlo, su cabeza golpeando hacia atrás en un movimiento violento que le dejó aturdido mientras se desplomaba contra el suelo. Se tomó unos momentos nublados para recomponerse, con los ojos entrecerrados mientras procesaba el intenso dolor de haber perdido primero la cola y luego los moretones colectivos en la espalda. Lo que acaba de pasar. Su mente se sentía confusa mientras estaba sentado. No había ganado. Casi se había tragado por completo al androide, ¿cómo había fallado? Rápidamente, sus pensamientos se aclararon cuando levantó la cabeza de golpe, los ojos ahora abiertos de par en par, mientras se giraba hacia la fuente de su dolor. Cruzó la mirada con el androide 17. Había odio en esos ojos, un gruñido furioso consumió su rostro mientras miraba a Zell con el puño cerrado. Zell sintió como su cuerpo temblaba de miedo. 17, ¿pero qué coño es eso? La criatura tenía forma casi de hombre, con extremidades esbeltas y largas cubiertas por un caparazón verde salpicado de formas negras aleatorias. Sus manos se parecían a las de un hombre, aunque sus pies solo tenían 3 dedos en total, pareciendo tener una forma más parecida a los dedos que a los de los pies normales. Su cabeza tenía una forma de V asquerosa, definitivamente antinatural, que hizo que la cabeza de 17 se echara hacia atrás con asco. Incluso parecía tener 2 alas que sobresalían de su espalda a cada lado, casi como las de un escarabajo. En general, la criatura era absolutamente repugnante para el androide. Fuera lo que fuera, acababa de intentar tragárselo, o al menos, eso que 17 supuso que estaba ocurriendo justo antes de que se despertara sobresaltado. 17 levantó inmediatamente una mano, formándose una bola dorada de energía en el centro de su palma. Observó cómo la monstruosidad se levantaba de un salto, abriendo las manos hacia él. Espera. ¿Puede hablar? Sí, que le den. 17 soltó el ataque. Observó, satisfecho, cómo la explosión de energía atravesaba el torso de la monstruosidad, salpicando sus entrañas viridiscentes contra el árbol detrás de él. La fuerza del ataque lanzó a la criatura hacia atrás por segunda vez antes de chocar contra la fuerte madera. Lo vio desplomarse, con los ojos aún abiertos mientras se quedaba quieto. 17 dejó caer lentamente el brazo a un lado, con un ceño preocupado en los labios, mientras se aseguraba de que la amenaza había terminado. Miró el cadáver de, ¿qué fue eso? Inclinó la cabeza hacia un lado mientras lo examinaba. Curioso, el androide comenzó a acercarse lentamente. Se agachó junto a él, estudiando el cadáver y estudiando sus muchas particularidades con una curiosidad morbosa. Nunca había visto nada igual en su vida, a pesar de considerarse un amante de la naturaleza, aunque nunca lo admitiría a nadie. ¿De dónde has salido? 17 preguntó sin preguntar a nadie en particular. Parecía un experimento científico que salió mal, muy mal. La mirada de 17 se posó en el enorme agujero que había dejado en el pecho. Alzó una ceja al notar los líquidos viscosos que goteaban de la herida. ¿Sangre verde? ¡Qué extraño! Sus ojos azul y hielo observaron cómo el líquido se derramaba como lo haría con un hombre normal, amenazando con manchar su calzado ya destrozado mientras se acumulaba en la hierba. 17 dio un paso atrás nervioso, sin querer arriesgarse a que la sangre de ese monstruo lo tocara. ¿Y si es ácido o algo así? Eso lo había visto una vez en una película. ¿Era eso siquiera posible?
Tras pinchar la sangre con un palo y llegar a la conclusión de que no, en realidad no era ácida, 17 volvió a agacharse junto a la criatura muerta. ¿Era un alienígena? Desde luego, parecía lo bastante horrible como para serlo. 17 frunció el ceño, ladeando la cabeza pensativo mientras examinaba el cadáver. Recordó años atrás cuando él y su hermana se encontraron con un ser parecido a este, aunque mucho menos horrible en su opinión. También había sangrado sangre de un color extraño. De hecho, si recordaba bien, incluso lo había visto regenerar su brazo en un momento de la pelea. Su mano se extendió con cautela, aún no del todo cómoda estando tan cerca de un posible alienígena, y tocó el antebrazo del cadáver. La textura era tal como se veía, granulada y dura, claramente una especie de concha. Retiró la mano, sus ojos se posaron en el rostro del alienígena. Se sobresaltó, levantándose apresuradamente en una retirada. Me miró. Miró su expresión vacía, sin atreverse a parpadear mientras su pecho subía y bajaba con nerviosismo. Una vez más, parecía que sus ojos miraban a la nada, tan muertos como momentos antes. Los labios de 17 formaron una línea fina, sin estar convencido de que acabara de imaginar lo que había visto. Sus ojos estaban fijos en él, incluso se cruzaron con su propia mirada por un momento, estaba seguro de ello. Su mirada volvió a examinar la herida en el pecho de la criatura. Si realmente le había mirado, ¿cómo seguía vivo con un agujero tan enorme en el torso? No había forma de que algo pudiera sobrevivir a una herida así, ¿verdad? Quizá había visto un tic nervioso, como un perro muerto cuya pata se tensa o se lanza involuntariamente. Las últimas chispas de vida de un cuerpo que no sabía que ya estaba muerto. 17 sintió como la tensión en su hombro se aliviaba al formarse la idea. Pero aún no estaba del todo convencido. Una parte de él quería asegurarse. Levantar la mano y eliminar hasta el último resto del cuerpo de la criatura y acabar con ello. La gente de las películas siempre cometía el error de estudiar el alienígena que traían a bordo, solo para que volviera y los matara a todos al final. Siempre había deseado en silencio que hubieran hecho lo sensato en esas primeras escenas de la película, matar al alienígena correctamente sin toda la fascinación que conlleva una nueva forma de vida. A pesar de este razonamiento, el androide se encontró dudando. ¿De verdad voy a cometer el mismo error que los chicos de las películas? A pesar de sí mismo, tenía que admitir que la aparición de esa criatura aparentemente aleatoria era algo nuevo, aunque al principio le había asustado hasta la muerte. Teniendo en cuenta lo poco que había tenido que ocuparse durante la última semana, de hecho, durante el último mes, esto era definitivamente un descanso de la monotonía. Le daba pena destruirlo solo después de descubrirlo. Además, ya estaba muerto, derecha. Su expresión se endureció mientras levantaba la mano una vez más. La energía se formó de nuevo en su palma. Si sigues vivo, será mejor que te levantes ahora o esta próxima ráfaga te atraviesa la cabeza. Ordenó con un gruñido feroz. Esperó varios segundos, esperando que el cadáver cobrara vida de repente, que diera un salto salvaje hacia su figura en un acto desesperado para salvarse. En cambio, el cadáver permaneció quieto, sin parpadear, sin moverse. Estoy siendo tonto. Está muerto. Su brazo cayó lentamente a su costado, la energía disipándose un momento después. Su lógica había sido, si podía hablar y suplicar a 17 que no le hiciera un agujero enorme en el pecho, entonces quizá simplemente podría amenazar a la criatura para que se rebelara. A menos que también pueda sobrevivir sin su cabeza, el pensamiento le vino lentamente. Era ridículo, y una parte de 17 sabía que estaba pensando demasiado en esto, Koisa, pero también era la primera emoción en su vida desde la traición de su hermana. Además, no era como si hubiera alguien cerca para juzgarle por especular demasiado después de ver algo tan horrible como aquello. Recordó momentos antes, en el destello de movimiento que había captado en los ojos de la criatura. ¿Lo había imaginado? No. Su mente, mejorada por la ingeniería informática implantada por el Dr. Gero, podía regresar a cualquier parte de su memoria con una precisión nítida. Definitivamente había visto cómo su mirada se clavaba en él, aunque solo fuera por un instante muy breve. Pero, si realmente estaba vivo, ¿cómo podría hacer que se revelara una vez más? ¿Debería seguir disparando ráfaga tras ráfaga hasta que no pudiera ignorarle? Además, ¿por qué 17 quería despertar a la criatura para que se despertara? ¿No era esta la parte de la película donde los científicos eran atacados y asesinados por ser idiotas? 17 resopló. Por supuesto, ninguno de esos científicos había sido un ser casi inmortal capaz de arrasar una manzana entera con un simple movimiento de muñeca.
Fuera lo que fuera que había sido esa cosa, no había puesto mucha resistencia. Aunque llegara a surgir, dudaba que estuviera en peligro real. Incluso parecía asustado de mí. Justo antes de disparar el rayo al pecho, vio el verdadero miedo en los ojos de la criatura. Era una mirada que conocía demasiado bien, una que había visto reflejada en cientos de miles de sus víctimas durante la última década. Decidido a forzar al alienígena de aspecto perturbador a levantarse o destruirlo, 17 levantó la mano una vez más. Se preparó para desatar una pequeña lluvia de rayos, antes de que se le ocurriera otra idea. Sonrió. Zelda, esto es malo. Zell podía sentir el líquido cálido de sus entrañas derramándose, cubriendo el suelo de un verde enfermizo. Esto es realmente grave. ¿Por qué el Android 17 estaba ahí parado así? Necesitaba desesperadamente restaurar los enormes fragmentos de sí mismo que habían sido arrasados en el ataque. Hizo todo lo posible por quedarse quieto, haciéndose el muerto mientras negaba que su factor de curación se activara. ¿Cuánto tiempo podría quedarse así? En algún momento, tendría que curarse a sí mismo, independientemente de si 17 le estaba observando o no. No podía seguir soportando una herida tan mortal para siempre, o al menos, estaba bastante seguro de que no podía. La agonía de hacerlo era una miseria absoluta. Sin embargo, se dio cuenta de que el dolor era mucho más tolerable comparado con lo que había vivido apenas unas horas antes. No debería haber intentado esto. Zell se regañó internamente por intentar algo tan tonto. Debería haber sabido que, con su fuerza actual, no había forma de absorber con éxito al androide. La oportunidad se había presentado tan perfectamente que no había podido evitarlo. Sin atreverse a apartar la mirada como había hecho tan estúpidamente hace unos momentos, pudo ver por el rabillo del ojo que 17 estaba apuntando la mano para dispararle aún más descargas de energía. Zell reprimió el impulso de huir. Su única esperanza era que 17 le diera una oportunidad para escapar. Quizá el androide lo lanzaría lo suficientemente lejos para que pudiera retirarse apresuradamente. Por supuesto, existía la posibilidad de que 17 estuviera planeando volarle por completo de una sola y enorme explosión. Zell sabía que el androide era ciertamente capaz de tal hazaña. ¿Debería correr? No lo sabía. Necesitaría tiempo tanto para curarse como para alejarse. Si el androide decidía perseguirle, dudaba que pudiera hacer mucho para escapar de un ser tan poderoso. Estúpido. Se repitió mientras se preparaba para lo peor. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el androide 17 desapareció. ¿Qué? Zell esperó varios segundos antes de atreverse a apartar la mirada. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando al adolescente de cabello oscuro. No encontró nada. ¿Había perdido el androide interés en su cadáver tras estudiarlo tanto tiempo? A Zell le pareció extraño, tanto que decidió esperar varios segundos más y dolorosos para asegurarse de que realmente, por fin estaba solo. Zell soltó un jadeo cuando el agujero en su pecho finalmente se cerró, sus órganos internos reformándose en cuestión de momentos. Se puso a cuatro patas y rodillas, dejando escapar un gruñido cuando una cola brotó de lo que había sido un muñón momentos antes. La nueva extremidad brillaba con sangre verde por el esfuerzo. Dejó escapar varios jadeos furiosos mientras permanecía allí. No podía creer que todo hubiera ido tan mal. A pesar de ello, una parte de él seguía sintiendo que su intento podría haber tenido éxito si las cosas hubieran sido diferentes. Zell gruñó, sus dedos clavándose en la hierba y la tierra con frustración. Había estado tan cerca. Tras un rato, soltó un suspiro y cerró los ojos. Ya no podía hacer nada al respecto. Al menos, había logrado sobrevivir al encuentro. Eso era algo, ¿no? Vaya, así que realmente puedes curarte. Genial. Zell inhaló con fuerza. Levantó la cabeza de golpe hacia la voz. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a 17 colgando en el cielo, mirándole con una sonrisa satisfecha. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Había estado el androide escondido? Correr. Zell se levantó de un salto, acelerando a cuatro patas tan rápido como su cuerpo aún exhausto podía hacerlo. Se dirigió hacia la línea de árboles. Quizás y encontraba un escondite, un arbusto grande o una grieta en el suelo para arrastrarse, sintió un pie golpear el centro de su espalda. Su cabeza crujió al caer de golpe, su cuerpo formando un pequeño cráter por el impacto. Sintió a 17 de pie sobre él, inmovilizándolo en el suelo con tanta presión que podía sentir cómo su placa trasera recién reformada empezaba a agrietarse. Mal. Ahora, ¿a dónde crees que vas, chico bicho?
Zell gruñó, luchando por respirar mientras el pie se hundía más en su espalda. Soltó un jadeo de dolor. Empezó a entrar en pánico. No veía ninguna forma de escapar. No podía morir así, no después de lo mucho que había luchado por salir a la superficie, ¿verdad? Fue una jugada ingeniosa la que hiciste, haciéndote el muerto y todo. Me ha hecho pensar. El pie de 17 se hundió aún más, y Zell pudo oír cómo su columna amenazaba con romperse. ¿Cuánto daño puedo hacer antes de que dejes de curarte? Nunca he tenido a alguien que pudiera volver a aparecer como tú, no después de recibir un golpe así. Tengo curiosidad por saber qué tendré que hacer para deprimirte de verdad. Pensar. El rostro de Zell estaba torcido hacia un lado, un ojo capaz de mirar por encima del hombro hacia 17. Podía ver la sonrisa oscura del androide, un disfrute malvado ante la perspectiva de tener una víctima que pudiera reformarse una y otra vez. Bueno, hasta que ya no pudo más. Zell había descubierto sus límites justo antes ese día, y desde entonces aún no había restaurado completamente su suministro de energía. Imaginaba que no tardaría en alcanzar ese límite de nuevo. Su mirada iba de un lado a otro, buscando en pánico algo que pudiera usar para intentar escapar. Primero, miró detrás del androide, esperando que hubiera algo en el bosque que pudiera ser la clave para rescatarlo. Rápidamente determinó que el río y los peces no le ayudarían pronto. 17 levantó una mano, una esfera de energía ya familiar formándose ante su palma. Zell se quedó mirando, aterrorizado, la bola de ki, hasta que el brazo levantado le hizo notar algo. Su mirada se desvió, fijándose en el lado derecho del androide, en su brazo perdido. ¿Podría usar eso? La mente de Zell corría, buscando algo, cualquier cosa que evitara su muerte. Espera. Siseó. ¿Es esa la única palabra que conoces, chico bicho? 17 se rió entre dientes, con el brazo aún listo para disparar. Creo que empezaré con tus piernas. Tu brazo. Llamó frenéticamente. Observó cómo 17 vacilaba, frunciendo el ceño mientras sus ojos se posaban en el miembro perdido. ¿Qué? ¿Qué pasa con él? ¿Acabas de notar que ha desaparecido? ¡No! Zell tartamudeó, su mente luchando por formar ideas. 17 había estado de vuelta en el laboratorio del Dr. Gero, buscando planos, como él los llamaba. ¿Era posible que los hubiera estado buscando para arreglarse a sí mismo? Tenía sentido para Zell. Los documentos habían sido bastante detallados en cuanto al funcionamiento interno de su diseño. Aunque no hubiera podido leer las palabras, había podido deducir la naturaleza del documento a partir de las fotos detalladas. Había supuesto que el androide 18 los había tomado con el mismo propósito, pero por alguna razón, los dos eran separados, y 17 seguía roto. ¿Era posible que ya no trabajaran juntos? ¿No había devuelto 18 planos a su hermano? Y sí, Zell tragó saliva nervioso. Si tú, déjame ir, las palabras salieron despacio. El habla no era algo que Zell hubiera tenido muchas oportunidades de practicar. Puedo, arregla tu brazo. Vio cómo el androide se quedaba de repente quieto, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Finalmente, se burló. Mentiroso. Solo intenta salvarte el pellejo. Apuesto a que dirías cualquier cosa para que levantara el pie y te diera una segunda oportunidad para huir. La mano del androide volvió a apuntar hacia las piernas de Zell. No es cierto. Gritó Zell apresuradamente. Y yo, se quedó en silencio. ¿Cómo podría convencerle? Había sido una mentira. ¿Qué podría decir que sugiriera que estaba diciendo la verdad? Me hicieron, por el Dr. Gero, como tú. Vio a 17 quedarse paralizado al oír ese nombre. Entrecerró los ojos con sospecha. Así que sabes el nombre del doctor, qué mono. ¿Por qué no recuerdo haber visto ninguna criatura bicho asquerosa en el laboratorio de Gero entonces? Oculto, sótano. Sentía que las palabras eran correctas. Nacida, allí. Me mantuvo, secreto. Podía ver una expresión pensativa en el rostro de 17, claramente intentando averiguar si sus palabras eran ciertas. Así que, realmente eres un experimento científico que salió mal. Soltó una risa oscura, cayendo la mano a un costado. Pero eso no explica cómo podrías arreglarme. ¿Qué, el Dr. Gero te programó con conocimientos para arreglar brazos robóticos? Negó con la cabeza, bufando. Suena demasiado bueno para ser verdad. Si realmente eres otra creación de ese monstruo, entonces todo lo que has hecho es darme otra razón para matarte. La mano de 17 comenzó a brillar. He visto los planos. Gritó Zell frenéticamente. Esto provocó una pausa. ¿Dónde? Preguntó el androide con entusiasmo.
Zell sintió un peso notable que se levantaba de su espalda, aunque el pie seguía sujetándolo al suelo. Atrás, en casa del Dr. Gero, laboratorio. Zell notó que su cola seguía libre. Quizás si la enrollaba detrás de 17, podría, no, mala idea. Ya lo había intentado, y eso fue con él mientras 17 dormía. Intentarlo ahora sería una sentencia de muerte. Solo eran los instintos del Dr. Gero intentando que lo intentara de nuevo. Imposible. 17 frunció el ceño. He revisado por todo ese maldito laboratorio. No lo hiciste, comprobar, el sótano. Dijo Zell con un tono ligeramente tímido. Vio como los ojos de 17 se abrían de par en par ante la revelación. Su rostro se iluminó con una sonrisa un momento después. Lo tengo. 17, era realmente posible. 17 podía sentir cómo su labio inferior temblaba, las palabras aún resonando en sus oídos. Los planos. Mi billete a mi antigua vida, sigue ahí. Con esos, no importaría a quien eligiera para arreglar su brazo. Tendrían un formato que seguir, como las instrucciones de un set de Lego, pensó. Solo tendría que encontrar a un científico lo suficientemente competente al que intimidar, preferiblemente uno con familia y zas. Le devolvería el brazo. El joven aspiró una bocanada de aire aguda y emocionada. Aún podía arreglar esto. ¿Sabes dónde están?, preguntó, incapaz de ocultar la urgencia en su voz. Observó cómo la criatura dudaba, parecía estar contemplando algo. No. ¿Qué? Pero acababa de decir, ¿por qué no?, exigió, presionando de nuevo hacia abajo. Jadeó de dolor. Sin duda era duradero, fuera lo que fuera. Estaban, tomado. Por Android 18. La mandíbula de 17 se quedó caída. ¿Su hermana las tenía? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no intentó ponerse en contacto con él si realmente tenía documentos tan valiosos? ¿No sabía que tenía la clave para la resurrección de su antiguo yo? Parpadeó. Entrecerró los ojos al humanoide deforme bajo él. ¿Cuándo ha pasado esto? Una pausa. A pesar de sus rasgos de insecto, 17 solo podía leer confusión en el rostro del monstruo. No estoy claro. No estoy seguro. No sabía qué días eran. ¿Había sido algo más que eso? ¿Habían pasado semanas desde que 18 había tomado los planos? Pues será mejor que empieces a pensarlo bien. Pisoteó con más fuerza. Se oyó un fuerte chasquido cuando sintió su pie hundirse en el torso de la criatura. Porque estoy bastante seguro de que tu vida depende de ello. Siseó. Emitió un sonido dolorido y burbujeante antes de chillar. Hace una semana. 17 alivió la presión de su espalda. Creo que, ha pasado una semana. Destruyó el laboratorio, conmigo dentro. Yo acabo de, salió de allí, de los escombros. 17 arqueó una ceja ante esa parte. ¿Esta cosa había sobrevivido al ataque de su hermana? ¿Lo había hecho ella y el combate? Debía haberlo hecho si había encontrado los planos dentro de lo que fuera que había sido ese sótano secreto. Vaya, esto es bastante resistente si ha sobrevivido, hermana. Su curiosidad por descubrir cuánto daño podría hacerle hasta que realmente muriera creció. 17 sonrió con suficiencia, negando con la cabeza. Monstruo insensato, probablemente pensó que le había salvado la vida al contarle esta noticia. Ahora que sabía que su hermana tenía los planos, solo quedaba encontrar un teléfono y llamarla. Se dio cuenta de que la razón por la que ella aún no se había puesto en contacto con él era que no tenía medios para hacerlo. Su móvil se había destruido en el conflicto entre él y ese desgraciado de Blondie. Aún no había encontrado otro, y aunque lo hubiera hecho, ella no sabría el número al que llamar. Probablemente ella misma había ido a investigar el laboratorio del Dr. Gero, esperando encontrar la manera de restaurarlo después de sentirse culpable por volverse en su contra, como debía. Una parte de 17 seguía enfadada con ella por haberle traicionado, pero supuso que podía dejar que esa rabia se apagara ya que ella había encontrado los planos. Buen trabajo, hermana. Observó al ser probablemente paralizado bajo su pie. Había oído crujidos así antes de humanos, una columna rota. No lo necesitaba ahora. Podría simplemente volarlo con una ráfaga de energía y deshacerse de él. Señaló la espalda de la criatura con una mano. Espera. Suplicó una vez más. En serio, ya estaba cansado de su voz ronca y grave. Te dije, sé lo que has dicho. Se burló. No deberías haberme dicho que 18 se llevó los planos. Si ella los tiene, entonces no te necesito. Vio esa expresión de confusión cruzar su rostro una vez más, antes de cerrar los ojos con reverencia.
Pensé que vosotros dos no estaban conectados, ya. Era incorrecto. 17 se detuvo ante ese comentario. Parpadeó, frunciendo el ceño. A pesar de su clara falta de conocimiento sobre la situación, tenía razón. Mi hermana sigue de mi lado. Había supuesto de inmediato que 18 entregaría los planos, pero lo haría. No podía imaginar otra razón para que ella los buscara que no fuera ayudarle, pero ¿y si no lo hubiera hecho? ¿Y si se los llevaba para asegurarse de que no los encontrara? El pensamiento le resultaba chocante, y no podía aceptarlo a pesar de la traición de su hermana. Una parte de 17 seguía confiando instintivamente en ella, aunque sabía que no debía hacerlo. Si 18 realmente estaba del lado de Rubio, solo pensarlo hacía que 17 gruñera de asco. Eso significaba que la única oportunidad que tenía de reparar su brazo era esta cosa bajo su pie. Suponiendo que diga la verdad. Todo esto podría ser solo un hilo de mentiras, se dio cuenta, una que había fabricado en un intento desesperado de salvarse. De cualquier manera, 17 no estaba dispuesto a arriesgarse. Día de suerte, espeluznante, hoy no te mueves. Retiró el pie, dio un paso atrás y vio cómo sus ojos se abrían sorprendidos. Necesitaba encontrar un teléfono y hablar con su hermana. Si ella le decía que planeaba ayudarle como debía, entonces podría deshacerse de esa criatura vil. Si no, 17 frunció el ceño. No le gustaba imaginar la imagen de esa cosa trabajando en su brazo. «Cúrate ya», exigió, notando que había acertado en su evaluación de la columna vertebral de la criatura. Hubo una larga pausa antes de que aspirara aire, un fuerte chasquido resonando en su espalda antes de que comenzara a levantarse lentamente. Se encontró con la mirada de 17, con una expresión nerviosa en los ojos. «Vamos». Hizo un gesto para que la llamara, pasando junto a la monstruosidad. Le lanzó una mirada peligrosa. «¿Vienes conmigo?» Cella, ¿qué cambió? ¿Había sido algo que él había dicho? Hace unos momentos, 17 parecía decidido a matarle. Ahora parecía que quería que él se uniera. ¿Puedes volar?, preguntó 17, mirando por encima del hombro a Cell. Cell tragó saliva nerviosa. Podía ver la muerte en esos ojos. «No», respondió con tono seco. La habilidad le había escapado hasta ahora. Imaginaba que llegaría a su debido tiempo, una vez que hubiera reunido suficiente fuerza de sus víctimas para entenderlo. 17 frunció el ceño ante la información, sus ojos escudriñando el bosque que les rodeaba. «Supongo que tenemos que hacerlo a la antigua», el androide comenzó a marchar, con la mano cerrada en puño. Parecía que le molestaba tener que caminar hasta el destino que fuera. «Hablando de eso, ¿dónde estamos? ¿Vas?», preguntó Fey con vacilación mientras empezaba a arrastrarse apresuradamente junto a 17, manteniendo el ritmo. «A buscar un teléfono», respondió 17 fríamente antes de lanzar una mirada despectiva a Cell. «¿No puedes andar de pie?». Cell se detuvo, considerando la pregunta. «Es más fácil para mí, por aquí». «Camina normal, cara de capullo. Me estás dando mal rollo». Cell gruñó molesto pero obedeció la orden. Poco a poco, se empujó hasta quedar en equilibrio sobre sus dos piernas encorvado. Mucho menos eficiente era esta forma de caminar. Prefería mucho más arrastrarse por el suelo. Le permitía viajar más rápido, además de mantener un perfil bajo cuando cazaba. Le costaba seguir el ritmo entusiasta de 17 mientras viajaban, tropezando a menudo y provocando comentarios burlones del androide. Cell murmuraba para sí mismo cada vez, pero guardaba sus comentarios molestos para sí mismo, ya que conocía demasiado bien el temperamento del androide. Los ojos de Cell se dirigieron hacia la vida del bosque que les rodeaba. ¿Debería intentar escapar? Sabía que los androides no tenían un medio para rastrear la energía vital, un defecto deliberado que el Dr. Gero había diseñado en ellos. Si lograba romper la línea de visión, tenía una oportunidad de escapar. Cell captó una mirada de reojo de 17, una de muchas a lo largo de su tiempo juntos. No, sería una mala decisión intentar escapar ahora, cuando 17 estaba más centrado en su nuevo prisionero. Por esas miradas sabía que el androide le vigilaba de cerca y probablemente prestaba atención a cada uno de sus movimientos gracias a los sentidos mejorados que le había concedido el gran Dr. Gero. Tendré que esperar un momento, lo conseguiría, sabía que era verdad. Quizás si acumulaba suficiente reputación con el androide tendría la oportunidad de huir, dando la idea de que 17 no tenía que vigilarle tan de cerca. Cell decidió seguirle con diligencia, esperando su momento para escapar. No podía saber exactamente cuánto tiempo había pasado en silencio.
El sol finalmente se había ocultado tras el horizonte, cubriendo a ambos de oscuridad mientras la luna tomaba su lugar en el cielo. Así que, 17 empezó, claramente aburridos por su lento avance. ¿Tienes nombre, feo? Móvil. Respondió con tono seco. ¿Móvil? 17 repitió con el ceño fruncido. Un nombre un poco aburrido, ¿no crees? Pensé que te llamarían algo más raro, ya sabes, dado lo horrible que eres. Cello refunfuñó pero no respondió al comentario. Finalmente, la voz de 17 volvió a elevarse. ¿Y tú, qué te pasa, chico bicho? ¿Mi trato hecho? Cello ladeó la cabeza. ¿Estaba pidiendo que hiciera un trato con él? No creía tener voz en este acuerdo. Ya sabes, 17 hizo un gesto con la mano. ¿Y tú qué eres? Dijiste que el Dr. Gero te obligó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y cómo? Frunció el ceño, ladeando la cabeza. ¿Cómo te hizo el Dr. Gero? Si no recuerdo mal, estoy bastante seguro de que le estrellé la cabeza contra la pared del laboratorio hace como una década. Cello se detuvo. ¿Debería ocultar esta información? Era peligroso compartir este conocimiento con quien seguía siendo muy enemigo, aunque hubieran llegado a una tregua que él aún no entendía del todo. Hablar podría darme una oportunidad de escapar. Quizás si 17 se sintiera lo suficientemente cómodo en su conversación, dejaría de observar tan atentamente y dejaría que Cello se escabullera. La idea era tan buena como cualquier otra. Soy él, creación definitiva. Cello comenzó, yo soy, la combinación, de todas las personas más fuertes, que una vez vivió. 17 resopló. ¿Y saliste así? Alzó una ceja, examinando a Cello de arriba a abajo. Supongo que debe ser como cuando mezclas todos los colores y sales con un marrón de mierda, porque joder. Eres un cabrón feo, lo sabes, ¿verdad? Cello gruñó, apretando las manos en puños ante la burla. Además, continuó 17, para ser la creación definitiva del doctor eres muy débil. Te di una paliza en como 2 segundos. Todavía recuerdo que llorabas como un bebé para que no te matara. El androide soltó una carcajada, echando la cabeza hacia atrás mientras lo hacía. Supongo que lo que fuera que Gero intentaba, fracasó cuando salió contigo. Cello respondió con un siseo enfadado. Aún no estoy completo. Estaba hirviendo de rabia, tanto por el hecho de que se burlaban de él como por el hecho de que físicamente no podía hacer nada para evitarlo. Necesito crecer, consumir hasta que me convierto en perfecto. Vaya, la voz de 17 se volvió menos despectiva mientras lanzaba una mirada de reojo por encima del hombro. Sus ojos recorrieron la larga cola que seguía detrás de Cell. Supongo que, por el hecho de que intentaste tragarme antes, así es como consumes a la gente. Señaló el apéndice. Cell asintió lentamente en respuesta. No le gustaba revelar su naturaleza a lo que claramente era una amenaza para su supervivencia. Desgraciadamente, imaginaba que si intentaba ocultar esa información, provocaría una respuesta poco agradable por parte del androide temperamental. Así que entiendo el qué, pero sigo sin entender el cómo. Él arqueó una ceja hacia Cell. ¿Cómo te hizo el Dr. Gero? Ya sabes, con él muerto y todo eso. Fui creado antes de su muerte, debajo del laboratorio. Creció poco a poco, en un tubo durante años, creo. Me liberé, cuando desperté. Las palabras le resultaban más fáciles ahora. Se dio cuenta de que la práctica era buena para su voz, aunque un poco agotadora. Así que, hambriento. Había hecho todo lo posible por seguir el ritmo inquebrantable del androide, pero su resistencia se estaba agotando. Tras tener que sobrevivir a los ataques letales de 17, su suministro de energía, ya agotado, se había reducido casi a nada. Tenía que distraerse. Buscando algo para distraerse, su mirada se posó en la parte perdida del brazo de 17. ¿Cómo has? ¿Perder el brazo? Vio un destello de ira cruzar el rostro de 17 en respuesta. Cello se encontró entrando en pánico cuando el androide le lanzó una mirada peligrosa. Eso no es asunto tuyo, mancha de mierda. Cello sintió rápidamente antes de que ambos cayeran en silencio de nuevo. Entonces, ¿cómo piensas arreglar mi brazo sin los planos que tiene mi hermana? Preguntó 17, con el tono jovial de antes ya desaparecido. Cello se detuvo. La mentira le había llegado en pánico, ahora tenía que autenticarla, de algún modo. Me lo he memorizado, ellos. Respondió con claridad. 17 se detuvo, frunciendo el ceño aún más mientras se giraba hacia Cell. ¿Qué? Cell se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente la mirada del androide. Miró a ambos, durante mucho tiempo. Los recuerdo, completamente. Era la verdad.
Había examinado las representaciones de los androides 17 y 18 cuando los habían clavado en su pared en el laboratorio. Los había mirado, fantaseando con el día en que finalmente podría absorber cada uno de sus componentes en sí mismo y alcanzar la perfección. ¿Me estás diciendo que recuerdas cada parte? ¿Puedes recordar con una precisión perfecta cómo recomponerme? Porque no me siento muy tranquilo de que alguien intente arreglarme por un recuerdo. Zell se sintió nervioso por la intensidad de la mirada fulminante de 17. ¿Cómo podía transmitirle el androide que había memorizado cada imagen, aunque aún no supiera bien qué significaban los extraños símbolos escritos en ellas? A pesar de eso, aún podía recordar exactamente cómo eran los símbolos y el orden en que estaban. El Dr. Gero le había dado una mente perfecta y la promesa de algún día alcanzar una forma perfecta. Podía encerrar recuerdos con una sola mirada, y mucho menos una imagen de algo que había estado mirando con anhelo durante años. Se imaginó que incluso podría recrearlo si le dieran algo con qué dibujar. Aunque se dio cuenta de que hacerlo significaría que 17 ya no le necesitaría después, y decidió no compartir esa verdad. Dr. Gero, me dio perfecto memoria. Incluso lo veo ahora, si lo intento. 17 hizo una pausa, dándole vueltas a las palabras un rato antes de asentir y aceptar la respuesta. Se giró, y los dos volvieron a caminar. De repente, 17 se detuvo, frunciendo el ceño antes de lanzar una mirada hostil a Zell. Zell se quedó paralizado en respuesta. ¿Qué es exactamente lo que te gusta comer con esa cola tuya? Las cejas de Zell se fruncieron. ¿Por qué importaba? Viviendo, cosas. ¿Solo seres vivos? ¿No comes metal ni nada así? Zell negó con la cabeza. Así que adivina esto, Zell. Me dijiste que te has memorizado fotos de mi hermana y yo, así que sabes que somos parte máquina, ¿verdad? Zell, frunciendo el ceño o más bien, haciendo su mejor imitación de una mueca, asintió lentamente. Así que, continuó 17 con la mirada entrecerrada. ¿Por qué intentaste comérmelo allí atrás si sabías quién soy, chico bicho? ¿No deberías haber sabido que tengo un montón de piezas de metal dentro? Los ojos ámbar de Zell se abrieron de par en par al comprender la implicación. 17 estaba peligrosamente cerca de descubrir su verdadero propósito en el gran esquema de las cosas. Basándose en la experiencia que había tenido con 18, sabía que revelar la verdad podría llevarle a la muerte. Debo mentir. Acababa recuperado, del ataque de 18 contra mí. Tragó saliva, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Necesito comida piensa. Mi cabeza estaba, confuso, cuando te vi. No podía recordar tu cara, en ese momento. Bajó la mirada. Rezaba en silencio para que su mentira fuera suficiente para que 17 pasara por alto esa discrepancia. Podía sentir el calor de la mirada del androide sobre él. Vale, supongo que eso tiene más sentido. Todavía no has comido nada, así que ahora mismo dices que eres un poco tonto. Zell frunció el ceño ante el insulto, pero asintió. ¿Por eso hablas tan despacio? Otro asentimiento. No era exactamente cierto, pero lo suficientemente cercano. 17 le dio la espalda, aparentemente terminando su conversación mientras él seguía por su camino sin marcar. Zell le siguió poco después. Pasó otra hora antes de que la iluminación indicara que por fin habían llegado a una ciudad de verdad. 17 se enfadó al ver la escena antes de lanzar una mirada hacia Zell, que inmediatamente se apartó ante la mirada. No puedes hacerte invisible ni nada, ¿verdad? Zell ladeó la cabeza. ¿Por qué iba a poder volverse invisible? ¡Qué ridículo! Negó con la cabeza. 17 soltó un suspiro molesto, golpeando el pie pensativo. Finalmente, giró, mirando a Zell con una mirada profunda y llena de odio. Zell retrocedió de un salto, aterrorizado de haber provocado de nuevo la ira del androide. No puedo llevarte conmigo dentro de la ciudad. 17 comenzó. Eres demasiado horrible para esconderte, y si alguien te viera causaría pánico. Hubo una pausa. Yo no quiero que me llamen la atención ahora mismo. Los ojos de Zell se entrecerraron. Podía notar que había algo sin decir ahí. ¿Qué era? Así que te vas a quedar aquí, ¿entendido? Los ojos de Zell se abrieron de par en par. Su apertura. Había hecho bien en ser paciente. Por fin podría escapar. Y, antes de que empieces a tener alguna idea brillante, quiero que sepas que, por desgracia, posiblemente eres mi única oportunidad de arreglar mi brazo. Lo que significa que si intentas huir, que no tengo duda de que estarás pensando en hacerlo en cuanto me vaya, entonces cazaré. Tú. Abajo.
Dijo las últimas palabras con un tono tan duro que hizo que Zelle se estremeciera. Recuerda, chico bicho, que no necesito dormir si no quiero. Puedo pasar literalmente cada momento despierto persiguiendo tu culo que parece un experimento científico fallido. Te prometo que al final te encontraré, y si me haces hacer eso, te meterás en algo mucho, mucho peor que lo que te hice allí junto al río. 17 dio un paso adelante. Su mano se extendió y agarró a Zelle por el cuello antes de levantarlo. Inmediatamente, Zelle sintió presión en la tráquea. A pesar de ser más de una cabeza más alto que el androide, Zelle notó que sus pies se levantaban del suelo un momento después. ¿Me he explicado bien? Zelle sintió con entusiasmo, incapaz de tomar aire lo suficiente para formar una respuesta verbal. Bien. La mano de 17 soltó a Zelle, haciendo que cayera varios metros al suelo. Zelle tosió, mirando hacia arriba y dándose cuenta de que 17 se había elevado en el aire durante su intercambio. Ahora quédate quieto. Al girarse, 17 se lanzó hacia las luces de la ciudad. 17, el androide aterrizó lentamente en un callejón oscuro en el centro de lo que pensaba que era East City. Seguía llevando la ropa que llevaba puesta durante su visita a ese idiota del Dr. Challenger, una sudadera con capucha de color oscuro combinada con unos vaqueros rotos. Se dio cuenta, al ponerse la capucha sobre la cabeza, de que su antebrazo y rodillas seguían manchados con la sangre del doctor, aunque desde entonces se habían vuelto de un marrón desagradable. Supuso que no importaba tanto. Las calles estaban vacías cuando salió bajo las altas farolas. La única otra fuente de luz era la luna, descansando cómodamente en el cielo nocturno. Sus ojos recorrieron la acera delante de él antes de girar para mirar en dirección contraria. Necesitaba un teléfono público, o suponía que podría robar a alguien para quitarse su teléfono. El único problema era que no había absolutamente nadie en la calle en ese momento. ¿Qué tan tarde era? Será teléfono público. Empezó a caminar rápidamente por la calle, mirando a ambos lados buscando una gasolinera o cualquier otra estructura que tuviera el dispositivo. Sabía que tenía que ser rápido con esto. No confiaba en que Zelle se quedara donde estaba, a pesar de su amenaza. Esperaba que tendría que buscar al Horror Show una vez terminara esta llamada. Eso significaba que tenía que asegurarse de que Zelle no tuviera demasiada ventaja inicial, suponiendo que las cosas fueran mal con su hermana. No lo harán. Tenía que tranquilizarse a sí mismo. No estaba del todo convencido. Vio una figura encorvada al borde de la carretera, un cartel de cartón que decía cualquier cosa ayuda con rotulador negro justo detrás de una taza grande. Estaba claro que el hombre se había desmayado por la embriaguez, a juzgar por la botella de licor medio vacía que tenía a su lado. Perfecto. 17 descendió ágilmente, arrebatando la copa que tintineaba con monedas dentro. Vació el ceni en su mano antes de tirar la taza. Finalmente, sus ojos se posaron en un teléfono público que sobresalía de la pared de ladrillo de una gasolinera con un cartel luminoso de cerrado colgado en la ventana. 17 corrió hacia ella, corriendo a toda velocidad antes de sacar un puñado de monedas de su bolsillo. Anotó los números con cuidado. No quería equivocarse y llamar accidentalmente a la persona equivocada. Lentamente llevó el teléfono antiguo al oído, escuchó cómo sonaba. Por favor, contesta. Sentía que se ponía nervioso. ¿Qué debería decir? Ya había pasado más de un mes desde la última vez que hablaron, desde que pelearon. Hola, hermana. ¿Cuánto tiempo sin verte, eh? No, eso sonaba estúpido. Apuesto a que no esperabas saber de mí, ¿eh? Lo sé, me echabas de menos, ¿verdad? No, demasiado arrogante. Frunció el ceño, negando lentamente con la cabeza. Nada le parecía correcto mientras escuchaba sonar el teléfono una vez, luego dos, y luego, hola. Inspiró hondo. 18. Hola Ara. Repitió con voz cantarina. Sonaba mejor, de alguna manera. Siempre había oído su tono más cortante, frío y apático. De alguna manera, sonaba más humano, entonces lo recordó por última vez. Si alguien no empieza a hablar, voy a colgar, espera. De repente balbuceó, apretando el teléfono con fuerza en la mano. Suspiró, cerrando los ojos. Soy yo. Hubo silencio al otro lado. Oye, 17. Su tono antes desenfadado desapareció. ¿Qué decir primero? Sentía que había 1000 cosas que deberían discutir. ¿Debería disculparse? ¿Debería preguntarle cómo le había ido sin él? ¿Algún nuevo hobby? Maldito. Se dio cuenta, mientras se quedaba allí incómodo, de que debería haber planeado la conversación antes de llamar. ¿Cómo has estado?
Podía oír una preocupación genuina en sus palabras mientras hablaba. He estado bien. Tragó saliva antes de añadir. ¿Y tú? Yo, bien. 17 sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. Me alegra oír eso. ¿Qué haces despierto tan tarde? No tienes que dormir, ¿recuerdas? Se la imaginaba lanzándole una mirada pícara por la voz que decía eres un idiota de esa manera que siempre hacía. Claro. Soltó una suave risa. Entonces, ¿qué estás tramando ahora? Solo probando un conjunto nuevo. Creo que me queda bastante bien. 17 resopló. Debería haber sabido que pasarías todo el tiempo probándote ropa. Oye, una mujer tiene que ponerse accesorios. Apuesto a que llevas unos vaqueros raídos y una sudadera con capucha o algo así. 17 miró su ropa, alzando las cejas ante su precisión. Touché. Escuchó a la mujer reír suavemente al otro lado, antes de quedarse finalmente en silencio. 17 tampoco podía hablar. Había tanto que decir, emociones que aún no se habían expresado. ¿Qué te hizo llamarme 17? Directo al grano. 17 apreciaba eso de su hermana. Se quedó en silencio, una parte de él sintiéndose culpable por no haber llamado antes, para reconciliarse, para comprobar cómo estaba como debe hacer un buen hermano. Otra parte de él sentía curiosidad por saber por qué aún no había mencionado los planos. Sé que tienes mis planos, 18. Silencio. ¿Qué? Los planos del laboratorio. Sé que los has conseguido, y quería saber dónde podía encontrarme contigo para conseguirlos. ¿Cómo sabes? Pudo percibir confusión en su tono. Claramente no entendía cómo había llegado a saber esa información. 17 respiró hondo para decírselo, pero luego pensó lo contrario. ¿Debería revelar la existencia de Celia? ¿Podría siquiera confiar en ella a estas alturas? Todavía no tenía respuesta a esa pregunta. No importa. Sé que los tienes. Solo quiero que me arreglen el brazo, 18. Y... La mujer guardó silencio. 17 frunció el ceño. ¿Por qué no se los había ofrecido ya? ¿Qué la hacía esperar? Se puso nervioso ante su vacilación. Merezco esos planos. Exigió. Tú eres la razón por la que perdí mi brazo, 18. Es justo que me des la oportunidad de recuperarlo. Lo sé, y siento lo que pasó, pero... La voz de 17 empezó a elevarse. No hay pero. Me has roto el brazo, ahora tienes que arreglarlo. No tengo que hacer nada, 17. Respondió con brusquedad. Parpadeó, reconociendo el veneno en sus palabras. ¿Qué estaba haciendo? Ella tenía la llave de sus reparaciones y él le estaba gritando. Necesito hacerlo de otra manera. 18, empezó mucho más suave esta vez. Soy tu hermano. Te quiero, más que a nada en este mundo. Siempre hemos sido tú y yo contra el mundo. Siempre te cubro las espaldas, pase lo que pase. Suspiró, apoyando la frente en la pared frente a él. Lo siento. Sé que rompí mi promesa antes. Simplemente, perdí los nervios. Ya me conoces, a veces me pongo nerviosa, pero eso no significa que no seas mi hermana. Sigo preocupándome por ti, aunque antes estuviera enfadado contigo. Intentó que sus palabras fueran lo más sinceras posible, aunque no creyera del todo que debería ser él quien estuviera pidiendo perdón en ese momento. Prometo que después de dejar esto atrás, después de arreglar mi brazo, todo lo que pasó será solo agua pasada. Las cosas volverán a la normalidad, solo tú y yo, siendo geniales como siempre. Sonrió. Te echo de menos, 18. Podía oír silencio al otro lado. Yo también te echo de menos, tío. Dijo al fin. Su sonrisa se ensanchó. Pero no te voy a dar los planos. Su rostro se ensombreció. ¿Qué? Gruñó. Volverás a ser tu antiguo yo. Intentarás atacar la ciudad otra vez, y Gohan. Él siseó el nombre mientras la interrumpía. Así que de eso va todo esto. Déjame adivinar, ¿tú y él seguís bien? Dijo burlonamente. Escuchó su gruñido al otro lado. ¿No es eso, 17? Entonces dime cómo es. Escutió. Explícame qué es exactamente lo que te hace actuar así. La voz se le quedó atragantada. Tras unos segundos, continuó. Es complicado. 17 soltó una risa oscura. Oh, seguro que sí. Dijo con tono incrédulo. ¿Por qué estás así, 18? ¿Qué te pasa? Todo era tan perfecto antes. Todo estaba exactamente como debía ser, como siempre había sido. Entonces, de repente, te das la vuelta y empiezas a, no quiero destruir más, 17. De repente gritó 18.
La voz de 17 se le quedó atragantada en la garganta. Estoy harto de esto. Hemos pasado años matando, destruyendo, destrozando el mundo solo por diversión. Cuando hemos llegado a esto, 17, no empezamos así, al principio no. ¿Alguna vez piensas en eso? ¿El hombre que eras entonces? No éramos el señor y la señorita Santurrona antes de que el doctor Gero nos cambiara, 18. Siseó. Pero nosotros tampoco éramos asesinos. Exclamó. Sí, robábamos cosas, a veces pegábamos a la gente. Diablos, fuimos muy crueles con algunas personas, pero nunca así. Ella suspiró. Nos metimos tanto en hacer todo lo que podíamos que nunca nos paramos a pensar si debíamos hacerlo. Estás actuando de forma ridícula, 18. Se burló. El mundo no puede detenernos si trabajamos juntos. El mundo nos pertenece, es nuestro derecho a hacer con él lo que queramos. No creo que eso sea cierto. Respondió en un tono más bajo. Yo ya no veo cosas así. ¿Por qué? Preguntó 17 despacio, atónito por la respuesta de su hermana. ¿Cómo? ¿Cómo podía decir esas palabras? ¿Quién era esa persona que le había robado la voz a su hermana? ¿Recuerdas aquella vez en el diner? Cuando éramos humanos, estaban jugando con lo nuevo de que la mayor parte de East City acababa de ser destruida por esos dos alienígenas. 17 parpadeó, su mente cibernéticamente mejorada recordando el recuerdo de inmediato. ¿A dónde quería llegar con esto? Sí. ¿Qué pasa con él? ¿Recuerdas cómo se fueron en solo un día? Un día tuvimos una amenaza mundial y, puff, desapareció. 17 alzó una ceja. Recordaba haberse confundido por lo que parecía un evento que sacudió la Tierra, solo para que desapareciera inmediatamente después. ¿Qué pasa con ella? Fueron Goku y sus amigos quienes nos salvaron de esos dos, 17. Su voz era solemne. Los mismos hombres que matamos. Y bien. Así que tuvimos que tomar una decisión entonces, antes de convertirnos en las personas que somos hoy. Podríamos haber elegido ser como ellos. En cambio, se quedó en silencio antes de soltar un suave suspiro. Elegimos convertirnos en monstruos. Ojalá hubiéramos sido como ellos. Héroes tontos que nunca hicieron nada con sus poderes salvo arriesgar la vida y no recibir ninguna recompensa por ello. Eran unos tontos, 18. Podrían haber reclamado el mundo hace mucho tiempo, pero no lo hicieron. Eso es su pérdida. O quizás sea nuestro. ¿Qué? 17 negó con la cabeza. Eso no tenía sentido. Hace un tiempo llegué a la conclusión de que esta vida que vivimos no tiene futuro. Todo lo que hacemos es destruir, 17. Con el tiempo, dejará de existir cosas para destruir. Con el tiempo, todo lo que nos quedará será el uno al otro, y un mundo desolado y devastado. Y entonces, 17, ¿qué crees que haremos cuando seamos lo único que quede? Su voz se murió en la garganta. No lo sabía. Nunca le había dado importancia. Estoy bastante seguro de que nos destruiremos a nosotros mismos en ese momento, 17. Probablemente haremos explotar el planeta por aburrimiento, y a nosotros mismos con él. Estoy seguro de que todo esto lleva hacia ahí. Me pediste que descansara, ¿es por eso? Lo es, y una vez que dejé de destruir, una vez que empecé a mirar a mi alrededor y ver el mundo a mi alrededor como algo más que un juguete, me di cuenta de que no quería seguir destruyendo. No podía, ya no. No sabiendo que algún día, hermano, acabaría matándote, o tú matándome a mí. Podía oír un temblor en su voz. Estaba llorando. Así que, lo siento. No puedo devolverte el brazo. No puedo volver a como eran las cosas. Te quiero, pero simplemente no puedo. Y con eso, escuchó un pitido cuando terminó la llamada. Mantuvo el teléfono en la oreja, escuchando el sutil zumbido de la línea muerta mientras miraba atónito la pared frente a él. Tenía la mandíbula caída, la visión desenfocada mientras retiraba lentamente el teléfono y lo volvía a poner en su nudo con un clic. Se sentía vacío. Sentía como si su mundo entero se hubiera puesto patas arriba, otra vez. Una parte de él estaba segura de que ella entregaría los planos. Estaba seguro de que ella había venido a conocerle, que quería ayudarle a arreglarlo como debería hacer una buena hermana. En cambio, le había traicionado, otra vez. Sus dedos se cerraron en un puño. Todo su cuerpo temblaba mientras apretaba los dientes, su rostro se torcía en un gruñido feroz. ¡No! Golpeó el puño hacia adelante, estrellándolo contra la pared de ladrillo frente a él. La pared cedió de inmediato, estallándose hacia adentro y levantando una nube de polvo en un instante. Vale entonces.
Si no quiere ayudarme, si quiere darme la espalda así, yo buscaré mi propio camino. Se elevó lentamente en el aire, girando hasta quedar de frente hacia donde había venido. Él ya tenía su propia voluntad. Se fue volando. No le importaba lo que ella hubiera dicho. Todo era una tontería. Tonterías que Blondie se le había metido en la cabeza. Una vez muerto y ido, todo volvería a la normalidad. Frunció el ceño. Tenían que hacerlo. Zelda, Zell permanecía en silencio bajo la inmensidad de estrellas que descansaban sobre sus cabezas. Su estómago ya no rugía, pues había conseguido atrapar a un desafortunado sabueso que se había acercado demasiado a su lugar de descanso. Agradeció la comida, ya que su mente siempre se sentía más clara siguiendo directamente a una víctima. Su instinto inmediato tras la partida de 17 fue huir. Incluso empezó a dirigirse hacia la maleza en cuanto el androide le dio la espalda. Pero algo le hizo dudar. La amenaza de 17 había sido muy real. El androide no tenía que dormir. Podía buscar incansablemente durante los días, semanas o incluso años que le llevara a encontrar a Zell. No me estoy haciendo más fuerte lo suficientemente rápido. Si 17 lo descubría de nuevo contra todo pronóstico, Zell sabía que no sería lo suficientemente poderoso para enfrentarse al androide. Claro, quizá para entonces tendría algunos trucos nuevos, pero ni siquiera pensó en la ilusión de que podría escapar una segunda vez. Le llevaría muchos años absorber suficientes víctimas para desafiar al androide. Sabía que era un hecho, especialmente con lo baja que era la población humana debido a la furia de los hermanos. A pesar de saberlo, seguía racionalizando que huir era su mejor opción. Aunque 17 estuviera buscándole, era poco probable que realmente lo encontrara, especialmente si iba con cuidado. Sin embargo, permaneció. No fue la amenaza de 17 lo que llevó a Zell a quedarse. Era la tentadora y provocadora posibilidad de que esta relación entre él y 17 pudiera llevarle a su ascenso. Se estremeció de placer al pensarlo. Quizá, a su debido tiempo, podría bajar la guardia de 17 a su alrededor. Ya pensaba que Zell no podía digerirlo bien, ¿verdad? No temería la traición, aunque hubiera dejado muy claro lo poco que pensaba en los problemas de Zell, parece. ¿Y su brazo? Al principio mintió sobre poder restaurar la extremidad del hombre. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más empezaba a cuestionarse si realmente era mentira. El Dr. Gero le había concedido un cerebro poderoso y sobrehumano capaz de racionalizar y mediar mucho más rápido que cualquier humano. Eso le había llevado hasta aquí, ¿verdad? Imaginaba que, con suficientes víctimas para tragar, teóricamente podría aprender lo suficiente para empezar a trabajar en el brazo de 17. Predijo que a 17 no le haría gracia ese hecho. Esperaría que empezaran a trabajar en su extremidad perdida de inmediato. Explicarle al androide fácilmente enfadado que necesitaría varias víctimas adicionales para avanzar en su mente probablemente provocaría una brutal represalia de 17. Sin embargo, dudaba que el androide intentara matarlo. Después de todo, el androide le necesitaba, ¿no? No mentía cuando le dijo a 17 que recordaba cada detalle minúsculo de los 2 carteles no planos que habían colgado en su pared todo ese tiempo. Además, en realidad quería que le repararan el brazo a 17. Quería asegurarse de que, cuando finalmente llegara el momento de consumir al androide, Zell no absorbiera una versión potencialmente más débil y, en consecuencia, se convirtiera en una versión más débil de su propia perfección. Necesitaba que Sesen estuviera completo para asegurar su propia finalización. Zell dio un salto cuando algo impactó contra el suelo frente a él. Frunció el ceño, ladeando la cabeza ante lo que parecía ser una persona. Un anciano, con ropa sucia, desgastada y manchada. Apestaba, desbordando la misma sustancia que había encontrado en aquel hombre inconsciente que había absorbido semanas atrás. Tenía el cuello roto. Necesito que seas listo si vas a trabajar en mi brazo. La voz de 17 llamó desde arriba. Zell levantó la vista, encontrándose con su mirada. Parecía furioso, mirando a Zell con la mirada más fría que jamás había visto. Come.